Hola, bienvenidos a este canal, Sismos y Huracán. Este es el video número 69. Soy Nicolás Romero Gómez, titular del canal, calculista de los sismos y responsable por la información aquí vertida y dada a conocer a todos ustedes. Hoy, en México, es aún el día 13 de enero de 2026. En horario central de la Ciudad de México son las 23 horas con 53 minutos. En horario universal corresponde a fecha 14 de enero de 2026 a las 5 de la mañana con 53 minutos. El contenido de este video será el siguiente. En primer lugar, daremos a conocer, en resumen, el reporte de los sismos ocurridos en México y en el nivel internacional. Tenemos lo siguiente. El Servicio Sismológico Nacional reporta que no existieron sismos de magnitudes iguales o superiores a los 5 grados de magnitud de momento en el nivel nacional. Ahora, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta que no existieron sismos de magnitudes iguales o superiores a los 7 grados de magnitud de momento. Sin embargo, ocurrieron 3 sismos de magnitudes que rondaron entre los 6 y los 7 grados de magnitud de momento. Estos sismos ocurrieron en las siguientes condiciones. El primero de ellos ocurrió el día 7 de enero de 2026, en la referencia 16 kilómetros al este-sureste de Bacolín, en Filipinas. La magnitud fue de 6.4 grados de magnitud de momento. El segundo ocurrió el día 10 de enero de 2026. La magnitud fue también de 6.4 grados de magnitud de momento y ocurrió en la referencia 245 kilómetros al norte-noroeste de Tobelo, en Indonesia. Y finalmente ocurrió un sismo el día 13 de enero de 2026 de magnitud 6.2 en la referencia 133 kilómetros al sureste de Kuril, en Rusia. Al revisar las listas emitidas en nuestro programa, en nuestros videos, y específicamente para la octena del día 6 de enero al día 13 de enero, tenemos que se consideraron y se calcularon 2 de los 3 sismos ocurridos en la octena. Esto fue en las siguientes condiciones. El primero de ellos, el sismo de Filipinas, fue calculado para ocurrir el día 10 de enero de 2026, con magnitud de 7.91, en la referencia 38 kilómetros al sureste de Yucatán, en Filipinas. El segundo, esto era en la lista normal. El segundo estaba puesto en la lista espejo astronómica, sin fecha, pero a ocurrir en la octena del día 6 al día 13 de enero de 2026. La magnitud con la que se calculó fue de 6.91, en la referencia 248 kilómetros al este de Kurilat, en Rusia. Entonces, podrán ver que en este caso hubo éxito en el cálculo de los 2 sismos que sucedieron. Las magnitudes son diferentes, pero la ocurrencia del sismo sucedió
y las magnitudes estuvieron próximas. En un caso fue de 6.91 y en el otro caso fue de 7.91, diferencia aproximada de 1 grado. Buena aproximación para esta consideración. Y el sismo que ocurrió el día 10 de enero de 2026 en la referencia 245 kilómetros al norte-noroeste de Tobelo, Indonesia, estuvo presentado en la octena de los días del 29 de diciembre al 31 de diciembre y en la lista anterior, pues, en la que se emitió, y estuvo considerado, calculado en la referencia estoy revisando, estuvo calculado en la referencia 96 kilómetros al este-sureste de Pondoguitán, en Filipinas. La magnitud era próxima a los 7 grados de magnitud de momento y estuvo en la lista espejo astronómica. Es decir, solamente estuvo mencionada en la octena. Por lo tanto, los 3 casos fueron correctamente calculados por nuestro modelo más 1.0. Como segundo punto de este video, ahora voy a mencionar los sismos con posibilidad de ocurrir para la octena que inicia del día 14 de enero de 2026 al día 21 de enero de 2026. Para este caso tenemos lo siguiente en el nivel nacional. Iniciamos con el día 14 de enero de 2026, sismo de 9.12 en la referencia 50 kilómetros al sur de Mastepec, Chiapas. Repito, para el día 14 que ya inició de enero de 2026, esto en fecha universal, sismo de 9.12 grados de magnitud de momento en la referencia 50 kilómetros al sur de Mastepec, Chiapas. Este sismo tiene el antecedente un día 14 de enero de 1903. La magnitud fue de 7.58. La magnitud fue de 7.6. Profundidad 33 kilómetros. Ahora, con las condiciones que están sucediendo, el sismo puede tener magnitud de 9.12 grados de magnitud de momento. Así es que se deben de tomar las precauciones debidas para la zona de Mapastepec, Chiapas. Para el día 15 de enero de 2026, sismo de 7.63 en la referencia 30 kilómetros al oeste de Miahuatlán, Oaxaca. Para el día 15 de enero de 2026, sismo de 6.22 en la referencia 15 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Para el día 16 de enero de 2026, sismo de 8.25 en la referencia 21 kilómetros al oeste de Zumpango del río Guerrero. Para el día 16 de enero de 2026, sismo de 7.06 en la referencia 46 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Sismo de
6.36 para el día 16 de enero de 2026 en la referencia 34 kilómetros al este de La Crucita, Oaxaca. Sismo de 6.46 el día 17 de enero de 2026 en la referencia 34 kilómetros al noreste de Mapastepec, Chiapas. Sismo de 6.28 para el día 17 de enero de 2026 en la referencia 176 kilómetros al sureste de San Felipe, Baja California. Para el día 17 también de enero de 2026, sismo de 6.45 en la referencia 8 kilómetros al sur de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Para el día 18 de enero, sismo de 7.15 en la referencia 185 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 19 de enero de 2025, sismo de 2026, perdón. Sismo de 6.74 en la referencia 41 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. Para el día 20 de enero de 2026, sismo de 6.41 en la referencia 11 kilómetros al oeste de Cintalapa, Chiapas. Para el día 20 de enero, sismo de 6.32 en la referencia 46 kilómetros al sureste de Cacahuatán, en Chiapas. Para el día 20 de enero, sismo de 6.12 en la referencia 84 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. Para el día 21, sismo de 7.12 en la referencia 156 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 21 de enero, sismo de 7.35 en la referencia 92 kilómetros al sureste de Mapastepec, Chiapas. Para el día 21, sismo de 6.39 en la referencia 258 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. Para el día 21, sismo de 6.58 en la referencia 90 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Para el día 21 de enero de 2026, sismo de 6.36 en la referencia 81 kilómetros al noreste de Loreto, Baja California Sur. Ahora, en los sismos internacionales daremos a conocer aquellos valores mayores a 8 grados de magnitud de momento. Tenemos lo siguiente. Para el día 17 de enero, sismo de 8.60 en la referencia 153 kilómetros al sureste de Adak, en Alaska. Para el día 17 de enero, sismo de 8.08 en la referencia 143 kilómetros al este-sureste de San Antonio del Estrecho, en Perú. Para el día 14 de enero de 2026, sismo de 8.20 en la región de las Islas Kermadec. Para el día 15 de enero de 2026, sismo de 8.69 en las islas del este de Kuril. Para el día 18 de enero de 2026, sismo de 8.30 en la referencia 46 kilómetros al oeste-suroeste de Dalbandín, en Pakistán. Esto en la lista normal. Ahora en la lista espejo astronómica tenemos lo siguiente. Puede ocurrir cualquiera de los días en la octena del día 14 de enero al 21 de enero de 2026. Sismo de 8.88 en la referencia 13 kilómetros al noroeste de Mapastepec, Chiapas. Sismo de 7.24 en la referencia 27 kilómetros al norte de Coyuca de Benítez, Guerrero. Sismo de 8.35 en la referencia, sismo de 6.84 en la referencia 31 kilómetros al noreste de Motocintla, en Chiapas. Sismo de 6.55 en la referencia 37 kilómetros al norte de Zihuatanejo, Guerrero. Sismo de 6.16 en la referencia 79 kilómetros al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca. Sismo de 6.60 en la referencia 116 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco.
sismo de 6.09 en la referencia 118 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 6.40 en la referencia 136 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 7.15 en la referencia 50 kilómetros al noroeste de Zumpango del Río, Guerrero. Sismo de 8.94 en la referencia 115 kilómetros al norte de Guerrero Negro, Baja California. Sismo de 6.20 en la referencia 59 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca. Sismo de 6.30 en la referencia 60 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 6.88 en la referencia 85 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 6.45 en la referencia 9 kilómetros al noreste de Motocintla, Chiapas. Sismo de 8 en la referencia 31 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas. Sismo de 7.53 en la referencia 47 kilómetros al oeste de La Honorable, Tlaxiaco, Oaxaca. Sismo de 6.19 en la referencia 73 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 7.75 en la referencia 257 kilómetros al suroeste de Playas de Rosarito, en Baja California. Sismo de 6.03 en la referencia 112 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 6.40 en la referencia 135 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 8.65 en la referencia 36 kilómetros al sur de Tecpan, Guerrero. Sismo de 6.06 en la referencia 100 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Sismo de 6.69 en la referencia 127 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Sismo de 6.55 en la referencia 60 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Ahora, en los sismos internacionales, en la fecha espejo astronómica, en la octena del día 14 al 21 de enero de 2026, tenemos sismo de 8.65 en la referencia 121 kilómetros al sur-sureste de San Pedro de Atacama, Chile. Sismo de 8.91 en la referencia sur de las islas Fiji. Sismo de 8.36 en las referencias 47 kilómetros al este-sureste de Kiraquira, en las islas Salomón. Sismo de 8.39 en la referencia 50 kilómetros al sur-suroeste de Carahue, en Chile. Sismo de 8.57 en la referencia Mar Banda. Sismo de 8.09 en la referencia 15 kilómetros al sureste de Cañaveral, en Perú. Sismo de 8.11 en la referencia sur de Australia. Sismo de 8.43 en la referencia región de las Islas Sandwich, sur de la región de las Islas Sandwich. Sismo de 8.48 en la referencia 111 kilómetros al sureste de Sarangani, en Filipinas. Sismo de 8.67 en la referencia 25 kilómetros al sur de Tetitlán, en México. Esto lo reporta el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Sismo de 9.98 en la referencia 125 kilómetros al este de Beijing, en China. Repito, calculamos un sismo de 9.98 grados de magnitud de momento en la referencia 125 kilómetros al este de Beijing, en China. Sismo de 9.03 en la referencia 200 kilómetros al noroeste de Danyang, en China. Repito, 9.03 en la referencia 200 kilómetros al noroeste de Danyang, en China. Sismo de 8 en la referencia 4 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Madero, México. Esto es en Chiapas.
sismo de 8.21 en la referencia 56 kilómetros al oeste de Kiraquira, en las Islas Salomón. Sismo de 8.20 en la referencia 18 kilómetros al norte-noroeste de Yuhin, en Taiwán. Sismo de 8.33 en la referencia 158 kilómetros al oeste de Pangai, en Tonga. Sismo de 8.07 en la referencia fuera de las costas este de la península de Kamchatka, en Rusia. Sismo de 8.12 en el mar Flores. Estos son los sismos de mayor significancia tanto en el nivel nacional como en el nivel internacional. Agradezco la atención prestada a este video. Te invito a que te suscribas a mi canal y que me des la opinión al respecto del trabajo que aquí desarrollamos. En esta ocasión dedico el contenido de este video al Servicio Sismológico Nacional de México, con la finalidad de que presten un poquito de atención al trabajo que es único en el mundo, que se desarrolló en México por un mexicano y que puede ser utilizado con fines de prevención y de alerta de los posibles sismos que pueden suceder en México. Gracias por tu atención. Procedo a subir la lista en archivo PDF, a la cual tienes acceso pulsando el enlace abajo de este video y puedas tener conocimiento del total de los sismos que pueden ocurrir en la octena de los días 14 de enero al 21 de enero de 2026. Gracias por tu atención. Hasta pronto.